Hola, hoy vamos a hablar de la disolución. Estamos llegando al ocaso de la sociedad, el cual se presenta con el acaecimiento de alguna de sus causales de disolución, hecho que suele tener como consecuencia el inicio del proceso de liquidación, el cual, a su vez, termina con la extinción de la sociedad mediante la inscripción del acta final de liquidación en el registro mercantil. La terminación de la sociedad se presenta en tres momentos. Primero, acaece la causal de disolución, luego viene la liquidación y se concluye con la extinción. Tenemos entonces tres momentos en este ocaso de la sociedad. El primero es la disolución, el segundo la liquidación y el tercero la extinción. La disolución, de la cual ahora nos estamos ocupando, es el hecho jurídico cuyo acaecimiento produce, por regla general, el inicio del proceso de liquidación. La misma significa el final de la plenitud jurídica de la sociedad, pues ésta cesa en el desarrollo de las actividades que conforman su objeto social y, en consecuencia, se desatan las relaciones jurídicas que la vinculan con sus acreedores y con sus socios. No es un proceso, como lo es la liquidación. Es un hecho jurídico que se configura cuando la sociedad queda incursa en alguna de las causales de disolución que traen la ley o los estatutos. La disolución, que es el hecho jurídico que desemboca en la liquidación de la sociedad, se presenta por el acaecimiento de una cualquiera de las causales establecidas en la ley. Implica el final de su plenitud jurídica, la resolución de sus relaciones vinculantes, así como la cesación del desarrollo de su objeto social. Si la causal de disolución no se subsana o no se enerva, esta lleva a la liquidación de la sociedad. Si acaece una causal de disolución y ésta no se enerva o no se suprimen los hechos que la configuran, la sociedad debe iniciar su proceso de liquidación. Enervar una causal de disolución es quitarle la fuerza a la misma. En otras palabras, tomar las medidas necesarias para que dicha causal no tenga la potencialidad de dar inicio al proceso de liquidación, como por ejemplo iniciar un proceso de capitalización cuando la causal es la ocurrencia de pérdidas que afecten notablemente el patrimonio, lo cual explicaremos más adelante. Cuando se enerva una causal, los hechos que la configuran permanecen vigentes, pero como se han tomado las medidas para subsanarla, los mismos no tienen la fuerza de generar el inicio del proceso liquidatorio. Pero no solo se puede evitar el inicio del proceso liquidatorio enervando la causal de disolución, también se puede hacer suprimiendo los hechos que la configuran. Por ejemplo, una causal de disolución es la imposibilidad de desarrollar el objeto social. Si por cualquier razón la sociedad está en imposibilidad de desarrollar su objeto social, queda incursa en una causal de disolución, pero los socios pueden, mediante una reforma estatutaria, cambiar dicho objeto social, con lo que se suprime el hecho que configura la causal, pues podrá continuar vigente la sociedad desarrollando el nuevo objeto social. La liquidación es el estado legal en que queda la sociedad en virtud del acaecimiento de una causal de disolución que no ha sido enervada o suprimidos los hechos que la configuran. Pero más que esto, es un proceso que consiste en tomar los activos sociales, cancelar el pasivo externo de la sociedad y el remanente entregarlo a los socios a título de reembolso de su aporte. El proceso de liquidación culmina con la inscripción del acta final de liquidación en el registro mercantil. A partir de este momento, la sociedad se extingue. La liquidación es un proceso en virtud del cual los activos de la sociedad se convierten en dinero, se pagan los pasivos externos y el remanente se le reembolsa a los socios. Concluida la liquidación, se produce la extinción, que implica el desaparecimiento de la sociedad del mundo jurídico, hecho que se formaliza con la inscripción del acta final de liquidación en el registro mercantil. Debemos insistir en que la sociedad no se extingue con el acaecimiento de una causal de disolución, ni mucho menos con el inicio del proceso de liquidación. No ocurre lo mismo que con las personas físicas, que se extinguen con su muerte y sus relaciones vinculantes se desatan en el proceso de sucesión. La sociedad conserva, aunque restringidos, la plenitud de sus atributos personales en el momento en que atraviesa por su disolución y liquidación, y estos solamente desaparecen
es decir, la sociedad deja de ser persona cuando se extingue, o sea, cuando se inscribe en el registro mercantil el acta final de liquidación. Pasemos ahora a hablar de los efectos que tiene la disolución. Como ya vimos, el principal efecto de la disolución es que, por regla general, da inicio al proceso de liquidación, y decimos por regla general porque, como lo anotamos, la causal eventualmente puede enervarse o bien pueden tomarse las medidas para que desaparezcan los hechos que la configuran. Sin embargo, el acaecimiento de una causal de disolución produce otros efectos, a saber, primero, efectos en relación con la empresa social. La disolución pone fin a la empresa social. Como sabemos, la sociedad se constituye para desarrollar unas actividades que son precisamente las comprendidas en su objeto social. Acaecida la causal de disolución, la sociedad no puede iniciar nuevas actividades y su capacidad quedará circunscrita a concluir las operaciones iniciadas antes de acaecida la causal y a realizar aquellos actos necesarios para adelantar el proceso de liquidación. Puede ocurrir que el acaecimiento de la causal de disolución sea del conocimiento de los asociados y administradores, pero no de los terceros, y la sociedad siga desarrollando las actividades de su objeto social. Esto es lo que la doctrina denomina reactivación de hecho. En este caso, como es obvio y debido a que la mayoría de las causales de disolución demandan su publicidad, la respectiva causal no sería oponible a los terceros que contrataron con la sociedad. Para ello, la sociedad tiene plena capacidad de desarrollar su objeto social. En este evento, puede desprenderse una responsabilidad de los socios y de los administradores por los perjuicios que le causen a dichos terceros, amén de que se está violando el mandato legal que hemos mencionado de no continuar desarrollando actividades comprendidas dentro del objeto social. Segundo, efectos en relación con la capacidad. Tenemos por entendido que la capacidad de una sociedad se circunscribe al desarrollo de su objeto social, es decir, de la actividad empresarial para la cual fue constituida. Como lo acabamos de mencionar, acaecida la causal de disolución, se producen unos efectos sobre la empresa o actividades de la sociedad y, consecuentemente, se produce un efecto sobre la capacidad de la misma, el cual consiste en que dicha capacidad queda limitada a concluir las operaciones pendientes al momento de la disolución y adelantar todas las tendientes al adecuado desarrollo del proceso de liquidación. Algunas personas sostienen que la capacidad de la sociedad no se limita, sino que simplemente se restringen las facultades de los administradores. Nosotros consideramos que nuestro régimen legal claramente lo que busca es restringir la capacidad de la sociedad y, como consecuencia de ello, las atribuciones de sus administradores. Tercero, efectos en relación con el patrimonio. El patrimonio, es decir, ese atributo de la personalidad conformado por el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas de las personas, en el caso concreto de las sociedades, está al servicio de la actividad empresarial. Por ello, los administradores están facultados para disponer del mismo en desarrollo del objeto social. Esa es precisamente la función del patrimonio en vigencia de la sociedad. Sin embargo, cuando la sociedad enfrenta su disolución, el patrimonio ya no está al servicio de la empresa social, sino que, como lo establece la legislación común, asume su función final, que es servir de prenda común de los acreedores. En vigencia de la sociedad, los administradores tienen gran libertad en el uso y la disposición de los activos sociales, así como en el manejo de los pasivos con sus respectivos acreedores. No ocurre lo mismo en el caso de las sociedades en liquidación. En los procesos de liquidación hay una normatividad especial que busca proteger los activos sociales, enajenarlos o adjudicarlos a los acreedores con sujeción a las normas especiales y cancelar las obligaciones sociales de conformidad con unas reglas estrictas sobre graduación y calificación de acreencias. Cuarto, efectos en relación con el contrato. La disolución de la sociedad también conlleva efectos en relación con el contrato, es decir, con los estatutos sociales. Algunas cláusulas de los estatutos agotan su vigencia,
como por ejemplo todas las relacionadas con la junta directiva, puesto que la ley pone en cabeza exclusiva del liquidador o liquidadores la administración de la sociedad durante el proceso de liquidación. A su vez, otras cláusulas cobran vigencia. Como podemos recordar, en los estatutos sociales se deben incluir cláusulas que establezcan la forma de hacer el proceso de liquidación, así como la indicación de qué aportes en especie deben restituirse a los socios aportantes. Pues bien, estas cláusulas que los socios pactaron al inicio de la sociedad para, de conformidad con los parámetros que trae el legislador, se desarrolle el proceso de liquidación, no son aplicables en vigencia de la sociedad, pero sí lo son cuando ésta se encuentra en estado de disolución y se inicia su proceso de liquidación. Quinto, efectos en relación con los órganos de la sociedad. Por regla general, los órganos sociales siguen actuando hasta que se produzca la extinción de la sociedad. Sin embargo, la disolución produce efectos en relación con los órganos y con las funciones que realizan. En cuanto a los órganos de dirección, sus funciones deben desarrollarse en consideración a la nueva situación jurídica de la sociedad. En tal sentido, deben limitarse a tomar decisiones que se enmarquen dentro del proceso liquidatorio, como por ejemplo nombrar a los liquidadores o aprobar la cuenta final de liquidación. En cuanto a los órganos de administración, hemos mencionado que la ley radica de manera privativa en cabeza del liquidador o los liquidadores el desarrollo del proceso de liquidación. En tal sentido, el representante legal, es decir, como persona encargada del desarrollo del objeto social, desaparecerá. La persona que esté cumpliendo al momento de la disolución las funciones de representante legal asumirá las funciones del liquidador hasta tanto éste sea nombrado. Una vez nombrado el liquidador, este será el administrador de la sociedad, retomará el proceso liquidatorio y representará legalmente a la sociedad frente a terceros. Por su parte, la junta directiva desaparecerá o se transformará en una simple junta asesora del liquidador sin funciones administrativas. En cuanto al órgano de fiscalización, es decir, en cuanto al revisor fiscal, bien puede decirse que su importancia aumenta aún más dentro del proceso de liquidación por la especial situación en que se encuentra la sociedad. El mismo seguirá cumpliendo con sus funciones, pero bajo el entendido de que la sociedad debe adelantar y culminar su liquidación. En tal sentido, deberá oponerse a la realización de nuevas operaciones, so pena de responder solidariamente con el liquidador. Revisará el inventario del patrimonio social y la cuenta final de liquidación y vigilará las operaciones propias del proceso, tales como la venta de los activos y el pago de los pasivos. Sexto, efectos en relación con el nombre. También la disolución tiene efectos en relación con el nombre de la sociedad, sea este razón social o denominación social. Con el fin de alertar a los terceros que la sociedad ya no tiene capacidad de desarrollar su objeto social, es decir, que ha concluido la empresa social, la ley ha previsto que su nombre se modifique incluyéndole las palabras en liquidación. Séptimo, efectos en relación con la persona jurídica. Como lo hemos mencionado, la disolución no implica que desaparezca la persona jurídica, pues esto se da con la extinción, la cual ocurre con la inscripción en el registro mercantil del acta final de liquidación. Sin embargo, ello no implica que no se produzcan importantes efectos en relación con la persona jurídica como consecuencia de la disolución. Como hemos visto, muchos de sus atributos se ven afectados, por ejemplo, la capacidad, la cual se ve limitada a concluir las operaciones en curso y adelantar el proceso de liquidación. El patrimonio, que pasa a cumplir su función de prenda general de los acreedores, y finalmente el nombre, que se ve adicionado con las expresiones en liquidación. La disolución como tal produce numerosos efectos en varios frentes. En relación con la empresa, le pone fin a la misma
imposibilitando iniciar nuevas operaciones, pero pudiéndose concluir las iniciadas antes del acaecimiento de la causal. En relación con la capacidad de la sociedad, ésta se restringe a realizar las operaciones propias de la liquidación del patrimonio social y concluir en la medida de lo posible las operaciones en trámite. En relación con el patrimonio, este deja de estar al servicio del objeto social para asumir la función exclusiva de ser prenda general de los acreedores. En relación con el contrato, la disolución implica que algunas cláusulas del mismo pierden vigencia, como son las relacionadas con el objeto social o con las funciones de la junta directiva, adquiriendo vigencia otras, como son precisamente todas las relacionadas con la forma de adelantar la liquidación del patrimonio social. En relación con los órganos de la sociedad, también se generan efectos sobre los mismos. Los órganos de dirección continúan teniendo la trascendencia que tienen, pero sus determinaciones deberán tener relación directa con la liquidación, pues a ellos les compete la dirección y el control del proceso liquidatorio, lo que implica la elección del liquidador o liquidadores, así como de la junta asesora de los mismos. En cuanto a los órganos de administración, la junta directiva se transforma en simple órgano consultor del liquidador, puesto que todas las funciones administrativas le corresponden únicamente a éste, salvo las que por ley le corresponden al máximo órgano social. El representante legal cesa en su función de desarrollar el objeto social, pero adelanta las funciones del liquidador hasta tanto éste sea designado. En cuanto al órgano de fiscalización, el revisor fiscal sigue cumpliendo un papel capital en la sociedad, pero ya desde la óptica de la nueva situación legal en la que se encuentra, lo que implica velar por el cumplimiento de las nuevas normas que le aplican a la sociedad, particularmente en lo que tiene que ver con oponerse a la realización de nuevas operaciones, así como revisar la cuenta final de liquidación. En relación con el nombre de la sociedad y con la finalidad de alertar a los terceros de su nuevo estatus jurídico, el mismo debe complementarse con las palabras en liquidación. En relación con la personería jurídica, no se produce el efecto de terminación de la misma, como ocurre con la muerte de la persona natural, por lo que no se puede asimilar el proceso liquidatorio a un proceso de sucesión. La personalidad jurídica se mantiene hasta la extinción de la sociedad, con cambios en algunos de sus atributos como la capacidad, el patrimonio y el nombre. Como lo hemos mencionado, para que la sociedad entre en estado de disolución debe presentarse una causal. Las causales están señaladas de manera enunciativa en la ley, ya que los socios también pueden incluir en los estatutos las demás que consideren pertinentes. La ley menciona un listado de causales generales de disolución que operan para todos los tipos societarios y algunas causales especiales para cada tipo en particular. En cada una de estas causales es importante determinar la forma como se configura y si es susceptible de enervarse o no. Las causales generales de disolución son: primera, por el vencimiento del término de duración. Esta causal opera en las sociedades que no tienen término indefinido, no se puede enervar y opera de pleno derecho. Segunda, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, como por ejemplo cuando sobreviene una prohibición legal para la actividad que se está desarrollando. Esta causal requiere de reconocimiento y naturalmente no puede enervarse. La doctrina ha establecido que, al menos en las sociedades de responsabilidad limitada, cuando hay paralización de los órganos societarios por imposibilidad de tomar decisiones, se configura esta causal. Tercera, por terminación de la empresa social. Esta causal opera cuando la sociedad se ha constituido para realizar una o varias gestiones y éstas se concluyen, como por ejemplo cuando la sociedad se constituye para construir un edificio y se termina la edificación. Por obvias razones, esta causal no se puede enervar, pero se pueden suprimir los hechos que la configuran, como por ejemplo cuando mediante reforma estatutaria se modifica el objeto social. Esta causal requiere de reconocimiento. Cuarta, por reducción o aumento del número de asociados por fuera de lo establecido en la ley.
Esta causal demanda reconocimiento y adicionalmente puede enervarse. Quinta, por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto, como por ejemplo cuando el objeto de la sociedad es explotar una patente, pero se pierde la misma. Tampoco se puede enervar esta causal y para su configuración frente a terceros también se requiere el reconocimiento del máximo órgano societario. Sexta, por decisión de los asociados, es decir, cuando los socios, con las mayorías establecidas en los estatutos o en la ley, toman la decisión de liquidar la sociedad. Por obvias razones no se puede enervar y para que la misma se configure se requerirá de una reforma estatutaria que naturalmente deberá ser puesta en conocimiento de los terceros mediante su inscripción en el registro mercantil. Séptima, por decisión de autoridad competente. Esta causal opera por ministerio de la ley y se da cuando la autoridad competente, por ejemplo la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus regladas facultades legales, toma la decisión de liquidar la sociedad. Suele presentarse cuando hay serias dificultades de orden legal o económico en un ente societario. Esta causal, por obvias razones, no puede enervarse y se configura con la ejecutoria del respectivo acto administrativo. Octava, por la declaración de nulidad del contrato social. Opera como consecuencia de una nulidad o una anulabilidad que afecte la totalidad del contrato, es decir, no opera en el caso de la nulidad parcial. La misma, como es apenas natural, no puede enervarse y requiere para su configuración de la respectiva sentencia judicial. Finalmente, por las causales previstas en el contrato. Estas son las causales especiales que hayan pactado los socios diferentes a las señaladas en la ley. Los socios bien pueden acordar que la sociedad se disuelva por cualquier circunstancia que para ellos tenga tal relevancia, como por ejemplo la muerte de una tercera persona o que se cumpla determinada condición. Esta causal tampoco puede enervarse y por supuesto requerirá del respectivo reconocimiento por parte de la Asamblea. Además de las causales generales, hay causales especiales previstas para cada tipo societario. Las mismas, señaladas en la ley, obedecen al criterio de clasificación de las sociedades entre sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades colectivas, arquetipo de las sociedades de personas, se disuelven por las siguientes causales, todas ellas relacionadas con la persona del socio. Por la muerte de alguno de los socios, si no se hubiera estipulado la continuación con sus herederos, por la incapacidad sobreviniente de alguno de los socios, a menos que se convenga que la sociedad continúe con los demás. La ley establece que podrá continuar vigente si se acepta que los derechos del incapaz puedan ser ejercidos por su representante, pero debemos considerar que esta posibilidad no es viable, toda vez que la ley le prohíbe a los incapaces ser socios de sociedades colectivas o gestores en sociedades en comandita. Por la declaración de insolvencia de alguno de los socios, salvo que los demás socios o un tercero adquieran el interés social del insolvente. Por enajenación forzada del interés social de alguno de los socios, salvo que los demás acepten continuar la sociedad con el adquirente. Por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios si los demás no adquieren su interés en la sociedad o no aceptan su cesión a un tercero. Las sociedades en comandita se disuelven por las mismas causales de las colectivas, si ellas recaen sobre alguno de los socios gestores o por la desaparición de alguna de las dos categorías de socios, gestores o comanditarios. Las sociedades en comandita simple se disuelven, además, por pérdidas que reduzcan su patrimonio neto a una tercera parte o menos del capital. Y las sociedades en comandita por acciones se disuelven también por pérdidas que reduzcan su patrimonio neto, pero por debajo del 50% del capital suscrito. Las sociedades de responsabilidad limitada
también se disuelven cuando ocurren pérdidas que reducen su patrimonio neto por debajo del 50% del capital. Por su parte, las sociedades anónimas, arquetipo de las sociedades de capital, también se disuelven cuando ocurren pérdidas que reducen su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito y cuando el 95% o más de las acciones suscritas llega a pertenecer a un solo accionista. La Ley de las Sociedades por Acciones Simplificada enumera un listado de causales especiales de disolución que a nuestro entender ya están comprendidas dentro de las causales generales, salvo la relacionada con las pérdidas. Estas son: por vencimiento del término de duración, si lo hubiere; por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; por iniciación del trámite de liquidación judicial; por las causales previstas en los estatutos; por voluntad de los accionistas o del socio único; por la ocurrencia de pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito y por orden de autoridad competente. Finalmente, debemos mencionar que el reconocimiento o declaración de la causal de disolución por parte de la Asamblea de Accionistas o de la Junta de Socios no requiere de formalidad de la escritura pública, bastando la inscripción del acta correspondiente en el registro mercantil. También debemos mencionar que el enervamiento de las causales de disolución, cuando ello es viable, se da mediante la adopción de las modificaciones que sean del caso para salir de ella, según la causal ocurrida, siempre que el acta se inscriba dentro de los 18 meses siguientes a la ocurrencia de la causal.